El fantasma errante. Javier Morales, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. ¿Desde dónde nos escuchas, Javier? Mire, ahorita lo estoy escuchando desde Culiacán, Sinaloa. Saludos para toda Sinaloa y qué bueno que tú te haces presente para decir los peludomaníacos también andamos por acá. Bueno, mire, cuando yo estaba en la prepa, mi abuelita por parte de mi mamá era muy devota de ir a la iglesia y ella le obsequiaron unas hojas que decían que eran como oraciones, así se la entregaron afuera de la iglesia. Cuando ella llegó a la casa, en su casa, vivíamos 6 personas, que son mis 2 hermanos, mis 2 padres, su servidor y mi abuelita. Todos leímos esas oraciones que le habían dado, las cuales no eran unas oraciones, sino era una invocación a la muerte y al demonio. Las 6 personas las leímos. Fue un domingo. Para el día miércoles mi abuelita se tuvo que ir con uno de mis tíos. Nosotros, mis hermanos y su servidor, nos dormíamos en una recámara, en una cama matrimonial. Debajo de la cama teníamos los juguetes que nos compraban mis padres. Sí. Una noche se oyó un ruido muy fuerte por debajo de la cama y yo metí la mano para ver, pensando que a lo mejor se había metido algún perro. Cuando metí la mano, sentí como si fuera una descarga eléctrica que me volteó. Yo regularmente duermo boca abajo. Esa descarga me volteó y quedé hacia arriba. Posteriormente, haga de cuenta que empecé a escuchar un zumbido que se empezó a convertir en lamentos y el cuarto se empezó a impregnar de un olor fétido. Ajá. Cuando ya fui más grande supe que ese olor fétido era azufre. Yo no me podía mover, quise mover a mis hermanos, no podía. Fue tanta mi desesperación, quise rezar, no pude, quise maldecir, cosas así, y sí. Era prácticamente imposible poder moverme o poder hacer algo. Haga de cuenta que después, poco a poco me fue retirando algo como un peso extremadamente pesado del pecho. Sí. Cuando yo me pude mover, se dibujó en la pared una figura muy negra, y se fue diluyendo. A partir de ese momento empezaron a pasar cosas extrañas ahí en la casa. ¿Cómo qué, amigo? Pero cada que pasaban, haga de cuenta que empezaban con un zumbido, me empezaban a zumbar los oídos, se empezaba a hacer como un lamento, pero ¿cómo le pudiera explicar? Era un lamento muy agudo, como no de una sola persona, sino, haga de cuenta como si fueran muchísimas personas en una sola voz, en un solo lamento, y empezaban a pasar cosas. Yo no me podía mover. Posteriormente a mi hermano, al más chico igual, él vio un animal postrado en la cama. Empezaron a suceder muchísimas cosas. Poco tiempo pasó para que llegara un amigo de mi hermano, sí. El mediano, traía una tabla ouija, y ese día estaba mi papá. Mi papá no cree en este tipo de cosas, o es un poco escéptico. Sí. Y ese día el chico le dijo, no, es que me prestaron la tabla, y pues apenas la he jugado ahí en mi casa, pero ni se mueve, esto ni es cierto. Y mi papá le respondió, dice, ay, hijo, ¿a poco crees en ese tipo de cosas? Eso no existe. La sacó este muchacho, se la puso en las piernas, y le dice, mire, esta es la tabla, y ya le empezó a explicar, y ya estábamos viendo cómo estaba con su tabla este chico, que por cierto iba en la secundaria. Sí. Le pone las manos al tablero sobre la cosa que marca las letras, okay. Y se movió. Él le dijo a mi papá, ¿no estás jugando, hijo? Dice, no, yo no la moví. Le dice, a ver, pregúntale a ver si hay alguien aquí. Cuando el chico volvió a tocar la tabla, el cursor, o no sé cómo se llama, sí. Y que le preguntó que si había alguien ahí, puso las letras que sí. Inmediatamente quitó la mano y dijo, yo no la moví, pero la facción se le cambió totalmente. Ya mi abuelita nunca más volvió a la casa. Por cuestiones de mis tíos, pues ya no volvió a estar viviendo con nosotros. Las cosas siguieron sucediendo. Después ya no nada más me sucedían a mí o a mis hermanos, después también a mi mamá.
hasta que poco a poco se fueron retirando porque se tuvo que llevar a un sacerdote para que bendijera la casa. Sí. Esa situación que yo le comento, pues me dejó muy marcado, igual a mis hermanos y a mi mamá. Yo no se los había platicado, haga de cuenta que fue algo que yo me guardé durante muchísimos años, hasta que un día mi hermano empezó a comentar, y yo les dije lo que a mí me había pasado después de que leímos esas mentadas oraciones que le habían dado a mi abuelita. Y todos empezamos a coincidir de que a raíz de eso sucedieron cosas extrañas en el domicilio, en su casa, pues. Algo se activó. Así es. Uh-huh. De hecho, le digo que fue algo bien desesperante. Yo he escuchado muchos relatos ahí con ustedes y he escuchado a la gente cuando los comenta la desesperación que luego manifiesta por medio de la voz. Y de verdad que sí es cierto, es una desesperación, pero enorme, el no poderse mover, el ver que algo estaba ahí, algo o alguien estaba ahí, que alguien me estaba viendo, o que alguien nos quería hacer algún tipo de daño. Sí, sí. Digo, ese es mi relato. Hace muchos años quería contárselos, tuve la oportunidad de llamar una ocasión cuando todavía estaba Juan Ramón Sáenz, Sí. cuando todavía vivía. Sí, claro. Tuve la oportunidad de que tomara mi llamada Gina. Cuando iba a contar mi relato se cortó la llamada y ya nunca más pude volver a entrar hasta el día de hoy. El destino, Y eso, amigo. pues fácil, tiene como unos 20 y tantos años que pasó. Sí, sí, el destino. Pero Iván, hoy estuvimos aquí escuchando lo que nos contaste, muy interesante por supuesto, y te vamos a invitar a que cada noche sigas presente en esta emisión y cuando quieras pues también tienes abierta la invitación para participar. Muchísimas gracias, buenas noches, qué bueno que volvieron a estar al aire. Gracias. Para mí es muy importante vivir estos cambios con ustedes, cómo Gracias. ha ido avanzando ahora el poder interactuar con otras personas, Así es. con ustedes mismos, cosa que antes igual estábamos nada más al pendiente de escuchar los relatos de las demás gentes. Mira, Y amigo. ahora el poder interactuar Sí. con otras personas, pues es algo sorprendente. Claro que sí, amigo, te agradecemos mucho. Hay una de esas sabidurías en las redes que dice antes como antes y ahora como ahora. Es decir, nos tenemos que ir montando juntos en esto que son las plataformas digitales porque todavía hay mucho que decir y mucho que escuchar, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, muchas gracias Hasta y buena luego. noche a todos. Igualmente, amigo, estés que muy bien. descanses. Estamos ya con Irving. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Gina, Buenas noches. ¿Desde dónde nos escuchas? de Cuautitlán Izcalli. Izcalli, presente en el Estado de México. Irving, ¿qué nos vas a platicar? Bueno, pues es un relato que ya quería contar desde hace mucho tiempo. Los he estado siguiendo desde años, desde que empezó la Mano Peluda. Bien. Y bueno, esta historia a mí me pasó cuando yo tenía aproximadamente como 16 años. Cabe señalar que antes de todo esto, a mí siempre me llamó mucho la atención todas estas cosas ocultistas, esotéricas. Y cuando yo empecé a atraerme por todo este tipo de cosas, yo me compré un libro que se llama El resurgimiento de Lucifer, rock and roll y ocultismo. Esto lo hice yo cuando... Lo hice no por creer en el satanismo, ni mucho menos, simplemente por saber un poquito más. La curiosidad me llevó a todo esto. Y bien, bueno, cuando yo empecé a leer este libro, obviamente a mi mamá pues como que no le parecía mucho. Ella era un poco conservadora en todo ese tipo de estas cosas y lo escondió. Para este libro yo ya lo había leído más de la mitad. Una vez que pasó todo esto, pues yo seguía haciendo mis otras actividades y a los 3 días aproximadamente yo tuve un sueño. Y a mí me parece muy extraño todo ese tipo de cosas porque el sueño fue muy lúcido. Yo estaba muy consciente del sueño. Yo despertaba en el departamento donde yo vivía con mis papás, pero lo curioso era de que el departamento se veía muy exacto. Muchas veces cuando tenemos sueños lúcidos podemos percibir las cosas, son más nítidas. En este caso todo se veía intacto a la vida real. Y cuando yo empiezo a buscar yo empecé a buscar el libro, pero fue como un
como una, ¿cómo poder decir? Empecé a sentirme atraído por buscar algo. Yo no sabía que era el libro. Entonces me dirigí a uno de los cuartos del departamento. Era la recámara de mis papás. Ellos tenían 2 libros, me fui a uno. Y en el tercer compartimiento yo quito unos folders, bueno, una bolsa, unos folders, y luego veo el libro. Cuando yo agarro el libro, pues veo así claramente el libro. El libro se puede hasta todavía conseguir. Es de pasta roja, lo vi así, igualito. Y tenía el nombre del título, y aparte tenía una imagen de un demonio egipcio. Entonces cuando yo lo veo en el sueño, yo me sorprendo, y el libro empieza a destellar una cierta luz. Entonces esa luz me hizo despertar. Cuando yo me despierto encandilado, que fue lo más extraño. Obviamente espantado, empezó a rezar y todo, me dormí con miedo. Y eso fue un viernes. Entonces yo al siguiente día, que era sábado, me desperté y le iba a comentar yo a mi mamá respecto al sueño. Pero antes de irla a ver, ella estaba en la cocina, dije, bueno, voy a buscar, ¿no? O sea, cómo fue el sueño. Entonces me dirijo al cuarto de mis papás y me doy cuenta que hay una bolsa y está los folders, o sea, igualito al sueño. Y me doy cuenta que está el libro. Entonces, de aquí empieza toda esta... Yo creo que tiene que ver algo con alquimia. El libro yo empiezo a buscar algún sentido a todo este tipo de cosas. Sí. Y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Voy a deshacerme del libro. Yo le dije, no, pues es mi libro, pues prefiero yo deshacérmelo. Fue curioso porque en primera el libro para mí no era un libro, no era un grimorio. Había leído ciertos libros un poco más fuertes, entre otros ocultistas como Eliphas Levi, Aleister Crowley, pero este libro más que nada era una crítica hacia la religión cristiana. Ajá. Entonces pues no se me hacía como que algo fuerte como para que se desencadenaran más cosas. El libro yo lo quemé con unos amigos. Entonces a partir de eso, y hablaba de alquimia más que nada porque muchas veces se menciona que toda esta materia cuando se inmaterializa, pues se vuelve una energía, ¿no? A lo mejor no percibible a los sentidos del ser humano. Cuando quemo un libro yo empiezo a tener muchos subida de muertos, parálisis de sueño. Empecé yo a investigar. Empezaron a aumentar todo ese tipo de cosas, sabes, primero son como que no puedes respirar. El siguiente síntoma sería como que escuchar cosas, y el tercero, que ya sería como, por lo que investigué, son ataques epilépticos catatónicos. Viéndolo en el lado más científico, empiezo yo a ver cosas, pero era curioso porque como yo iba en ese tiempo yo iba en la preparatoria, pues yo me levantaba temprano, como a las 5 de la mañana, y era curioso porque yo cuando llegaba a mi recámara se sentía muy fría la recámara, empezaba a oler como a azufre, como a muerto. No me sugestionaba, a pesar de que como que ya más o menos tenía la idea de que había una energía un poco pesada. El punto fue de que estuve 6 meses después de quemar el libro sin dormir. Y bueno, para... ¿6 meses? 6 meses. Es muchísimo tiempo. Sí, de hecho fue todo el semestre de la preparatoria. Pero bueno, el punto de esta historia, porque yo sé que hay muchos detalles que a lo mejor se pueden perder, pero digo, son cosas muy redundantes que le llegan a pasar a las personas cuando se meten con este tipo de energías. El punto fue de que mi mamá no me había comentado. Toda esta historia se las comento porque pues hubo muchas cosas que yo no sabía. Mi mamá le dijo a una tía que no podía dormir, inclusive fue un padre a bendecir la casa. No sé si a lo mejor, creo que fue un exorcismo, algo así. Uh-huh. Pero realmente las cosas no funcionaron, de hecho empeoraron. Entonces una tía, bueno, ya ven que en Chiapas muchas veces tienen estas costumbres chamánicas, tienen correcto, pues otro tipo de idea espiritual, ¿no? Mística. Sí. Entonces ella le comentó que pusiera una palma debajo de mi cama, pero una palma seca, que ya haya tenido unos 3 años de tenerla guardada, porque como que agarra un poco más de fuerza. Entonces mi mamá la puso en la semana, no sé, fue un lunes, un martes. Resulta que me acuerdo muy bien de los días, fue un miércoles, eran los días lluviosos, había tormenta eléctrica y todo. Entonces yo estaba dormido y me despierto en la noche. Obviamente cuando yo me despierto me doy cuenta que no estoy en un desdoblamiento,
no estoy en una parálisis de sueño, porque realmente no te puedes mover. En este sueño estaba totalmente consciente, sabía que estaba despierto. Entonces yo abro los ojos y para eso en mi cuarto habían 2 camas. Nada más que en una cama yo me dormía, en la otra no había nadie, era el cuarto para mí solo. Y al lado de mí veo postrado una persona, ¿cómo decirlo? Como estaba todo oscuro, yo vi como una persona al lado de mí, así al lado de la cama. Y cuando yo volteo a ver esta persona, pues veo que lo empiezo a ver bien, con la vista un poco más nítida, y era una persona, estaba desnudo, tenía el cuerpo, era una persona atlética, no tenía cabello, estaba pelón, y estaba lleno de tatuajes, todo el cuerpo estaba lleno de tatuajes. Entonces cuando lo empiezo a ver, eran símbolos muy extraños, para mí no sé, he visto símbolos celtas, egipcios, pero estos símbolos no eran nada parecido a lo que yo había visto antes, o que he visto ahora. Entonces, este ser, lo que sí vi es de que tenía 2 chipotes en la frente, como si se manifestara un demonio. O sea, y es curioso porque tiempo después, voy a hacer una pequeña pausa aquí. Yo leí un libro que se llama Suma Demoníaca. Demoníaca, muy sí. bueno. De José Antonio Fortea. Exactamente. Entonces, yo me di cuenta que en el libro menciona de que los demonios se interpretan mucho a la imaginación del hombre. Sin embargo, o no obstante, su esencia natural, por así decirlo, permítanme la palabra, es como un humo negro. Sin embargo, este ser, yo lo veí así como un ser humano, pero como lo pintan los demonios, ¿no? Pero nada más que no tenía cuernos, tenía chipotes. Y yo cuando lo volteo a ver, se me queda viendo con una mirada muy con odio, lleno de odio. Entonces, obviamente, pues, yo me espanté, pero estaba despierto. Entonces yo cerré los ojos y empecé a rezar el Padre Nuestro, y después de rezar 3 Padres Nuestros, abro los ojos y lo veo ahí, que se me queda viendo con la misma mirada, y veía cómo respiraba, o sea, tenía movimiento, que era lo más increíble. Total que cierro los ojos y ya no quise abrirlos. Eso fue un miércoles. Pasó el jueves me vuelvo a dormir. Pero para este ser, yo me despertaba como a las 3 de la mañana, ya era muy tarde. Se me vuelve a presentar. Sí. Pero sí fue, esto que voy a decir a lo mejor va a ser muy verosímil, porque yo creo que va fuera del contexto de la realidad de cualquier persona. Lo digo porque vuelvo a abrir los ojos y vuelvo a ver el mismo ser igualito, con todas estas características, solamente que cuando yo lo veo digo, no puede ser, o sea, me pasó ayer y ahorita me pasa, esto es algo real, porque inclusive yo dudaba de lo que veía, ¿no? Porque después de haber no dormido bien 6 meses, pues decía, a lo mejor es algo de mi mente, ¿no? Una alucinación. Exactamente. Entonces, yo empiezo a cerrar los ojos, empiezo a rezar y los vuelvo a abrir. Y cuando los abro, este ser ya estaba enfrente de mi cara. O sea, como que él se había acercado hacia mí, hacia unos cuantos centímetros enfrente de mí, como 4 centímetros, estaba pegadísimo hacia mí. Y cuando yo lo veo su ira, veo su enojo, y su cara empieza a cambiar. En un segundo yo veía como 100 caras diferentes de diferentes tipos de personas, su rostro cambiaba, pero eran como de diferente etnia o de diferentes lugares del mundo. O sea, se veía como rostro de mujer, de hombre, pero con rasgos a lo mejor un poco orientales, africanos, ¿sí me explico? Sí. Y yo cuando lo veo, pues sentí como un vértigo, ¿no? Por la sensación del asombro de ver algo así. Entonces yo digo, esto no, o sea, me voy a morir, no sé. Empecé a sentir una adrenalina muy fuerte en mí. Cierro los ojos y empecé a rezar, ya no los quise abrir. Pasó, eso fue jueves, igual, pero todas las noches eran con tormenta eléctrica, no sé, como que todo se adecuaba mucho a este aspecto muy tétrico, ¿no? Sí. Llegó el viernes y para esto, pues, no sé, o sea, yo era una persona, incluso yo hasta lo pienso ahora, porque si me pasara esto en la actualidad, yo ahorita tengo 31 años, sí, ya con demasiado conocimiento, un poquito más de experiencia, pues no sé, son cosas como que inexplicables y creo que no podría afrontarlo, ¿no? Sin embargo, como estaba
poco más joven, digo, 16 años no es mucho, yo como que seguí mi vida normal. Entonces al otro día, que era viernes, me vuelvo a acostar, todo normal, y me vuelvo a despertar, pero, no miento, antes de despertarme, fue muy curioso porque aquí me di cuenta que sí era algo muy real. Y hay un dato muy curioso en todo esto que quiero que ustedes me puedan disipar estas dudas, porque por ahí escuché al maestro Sohan en alguna pregunta que le hicieron cuando un demonio entra en el cuerpo de una persona. Ajá. Y ahí fue donde yo me di cuenta que sí era un demonio. Y también apoyándome un poquito con el libro de Soma Demonica. Uh-huh. El punto fue de que el viernes yo empiezo a tener un sueño. Y empiezo yo a ver cerca de mi casa, bueno, yo vivía antes en departamentos, había una zona así como parques y montes, como muy natural, pues. Y yo veía ya a mi ángel en un árbol, pero el ángel sí se representaba de igual manera, como lo representa el humano, ¿no? Yo lo veía así como un ser, blanco, con sus alas, sus sandalias, tenía como un listón en el cabello, su túnica, y él tenía elevado con su mano derecha una triada en sus dedos, ¿no? O sea, hacia arriba, como elevándose, pero sin volar, estaba como elevándose. Uh-huh. Y cuando llegaba a la copa del árbol, le caía un rayo en el sueño. Uh-huh. Pero cuando le cae el rayo en el sueño, cae un rayo ahora sí que en la vida real, ¿sí me explico? O sea, como que coincidió. Ajá. Cuando cae el rayo en el sueño, yo me despierto. Ajá. Y ya ves que cuando cae un rayo y están las luces apagadas, como que se ilumina, ¿no? De luz, ¿no? Sí. Como un segundo, más o menos, ¿no? O fracciones de segundo. El relámpago, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando yo abro los ojos, pues veo todo iluminado, ¿no? Y me despierto. Ahí me doy cuenta que estoy despierto. O sea, no fue no fue una subida de muerto. O sea, como que ahí yo me desperté conscientemente. Mi cuerpo se despertó. Sí. Y empiezo a voltear a los lados y espantado, ¿no? Porque por el sueño, el susto, pues yo creo que cualquier persona que tiene una pesadilla o algo así, pues es una reacción muy natural. Cuando yo empiezo a voltear, esto es lo más grandioso que me ha pasado en la vida. Porque cuando yo empiezo a ver todo esto, para esto yo me dormía, tenía la costumbre de dormirme al revés de la cama, o sea, no en la cabecera. Ajá. Y yo enfrente, o sea, del lado en contrario de la cabecera, pues yo ahí estaba la pared y tenía un crucifijo, ¿no? Sí. Entonces cuando yo empiezo a abrir los ojos, de la cama sale una especie de humo, un humo negro, pero era increíble porque inclusive en la oscuridad se veía más, con una negrura muy espesa, o sea, se alcanzaba a ver la diferencia entre lo oscuro y este humo. Empezó a salir un humo. Sí. El humo empieza a tapar todo lo que yo veía enfrente de mí, y hasta arriba de este humo se hacía como una punta. Esa punta se dirigió a mis dedos gordos del pie. Uh-huh. Y se metieron a mi pie. Uh-huh. Entonces, cuando se empieza a meter este ser, sí, yo me levanto, pero a medio cuerpo, ¿sí me explico? Acostado, pero nada más la mitad. O sea, ¿te sentaste? Ajá, me senté, exactamente. Entonces, cuando yo me empiezo a sentar, empiezo a ver que todo el humo se empieza a meter dentro de mi cuerpo. Sí. Pero aquí fue algo muy impresionante, porque desde que empecé a sentir, porque yo sentía cómo este humo negro se metía dentro de mis pies, no me podía mover. Uh-huh. O sea, mis pies no se movían, y empecé a sentir como si se elevara la temperatura, por así decir, en un termómetro, pero en mi cuerpo. Sí. Y cada vez que se empezaba a subir más este ser, o sea, dentro de mi cuerpo, o sea, de los dedos hasta las espinillas, las rodillas, me di cuenta que no me podía mover. Entonces me acuesto, me tumbo ahora sí que en la cama. Sí. Pero yo como que mi angustia fue tan profunda que yo dentro de mí pensé que era el final. Pensé que ya me iba a morir. Aquí hay algo muy interesante en todo esto, porque hay muchas cosas muy interesantes que ahorita quiero platicar. Yo cierro los ojos y empiezo a decir: por la señal de la Santa Cruz. Pero hay que escuchar bien lo que dice, ¿no? Cuando uno se persina. Uh-huh. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Ahí subrayo esto. Líbranos, Señor Dios nuestro. Pero cuando yo dije líbranos, Señor Dios nuestro, yo sentí esa posesión
posesión o coronación. Bueno, en el palo mayombe, en la religión macombe se corona, ¿no? Desde la cabeza, ¿no? Pero se me hizo muy curioso que en este caso haya sido de los pies, que el maestro Sohán comentó eso me impresionó a mí. En el momento que yo siento que llega al cuello, o sea, como que dije, ya es mi fin, ¿no? Y nada más alcancé a decir eso, ¿no? Líbranos, Señor Dios nuestro. De la pared se manifiesta Jesús, pero atraviesa la pared. Cuando yo abro los ojos y lo veo, muchas veces dicen que cuando ves alguna divinidad buena, dejan un aroma bueno, en este caso no. En mi caso, simplemente vi a Jesús, no lo vi de cuerpo completo, nada más de medio cuerpo, y lo veía con una luz muy tenue, como un poco muy tenue, no era brilloso, y se veía su corazón lleno de espinas, y tenía la mano derecha apuntando hacia mí con la triada, o sea, con los 3 dedos, ¿no? Pasaron muchas cosas, porque cuando lo veo, sentí que esto que tenía dentro, como si te quitaran una sábana de golpe. Sentí que eso se fue, lo que estaba dentro de mí. Pero yo cuando veo a Jesús no lo veo con un movimiento normal, un movimiento motriz en nuestra realidad, no. A él lo veía como un holograma, como que no se movía, pero desaparecía. O sea, como que sus movimientos eran como parpadeantes. Y él empezó como a elevarse, y cuando toca la pared, desaparece. Y cuando veo que desaparece, empiezo a escuchar la lluvia, empiezo a escuchar todo lo de mi alrededor. Pero cuando yo lo vi, yo empecé a llorar, pero no porque yo quisiera llorar, sino cuando él se me aparece, porque esto duró como 10 segundos. Yo empecé a llorar porque yo empecé a sentir una tristeza, como si Jesús me compartiera su dolor. Pero yo lloré involuntariamente, o sea, era como una voluntad de mi alma, pero en contra de mi cuerpo. Inclusive mis lágrimas salieron como cascadas, por así decir, taparon mis oídos. Cuando él desaparece, yo me levanto, bueno, no me levanto, me siento, y empiezo yo a destaparme los oídos, ¿no? Porque tenía lágrimas en mis oídos. Y empecé a escuchar la lluvia, o así normal, todo normal. Pero lo más increíble de todo esto es de que sentí paz. Sí, claro, sí. Y Estabas absorto en otra dimensión, amigo. Estabas en otro rollo, como si no estuvieras ahí. Sí, mira, a mí me costó mucho trabajo poderte decirte todo esto que te estoy contando, porque cuando a mí me pasó, como que yo no lo creía. O sea, como que yo decía, no, eso fue un sueño, no, pero es que no, o sea, analizando todo, porque después de que pasó eso, jamás me volvieron a molestar así. Lo que sí pasó fue de que empecé a tener yo como que desdoblamientos, sueños lúcidos, control de sonidos cuando duermo. No sé si has oído un poquito de eso, pero como que se me despertó un poquito más esa parte extrasensorial. Me dejaron como de molestar. No sé, el hecho de que cuando yo escuché, ya no sé cuánto tiempo tiene eso, ya tiene unos 3 años, 4 años, que escuché que el maestro Sohán dijo que le hizo una pregunta, ¿no? Un compañero, que dijo que cómo se metía, ¿no? Y él dijo, es que se meten en la frente, en el pecho y en los dedos gordos del pie, pero los dedos gordos del pie yo creo que como que es algo muy, a lo mejor no es muy común. Pero yo cuando yo escuché que dijo eso, dije, entonces lo que me pasó sí fue un demonio. Y luego leyendo un poquito el libro de Suma Demonaica, como que todo tiene un poquito más de sentido. Sí, de hecho ese libro de Suma Demoníaca sí tiene muchísimo contenido, y sobre todo que es así como por preguntas. Está muy entendible y además tiene muchísima información que a los que nos interesan estos temas, yo creo que nos deja una visión bastante clara. Oye, amigo, y para resumir el asunto, ¿tú sigues buscando el ocultismo? ¿Tú sigues explorando esos caminos? Sí, mira, yo soy licenciado en Comercio Internacional. Actualmente estudio filosofía. Muy bien. En la filosofía pues un poco de filosofía teológica, también, no mucho ocultismo, pero a mí siempre soy literato en mi lado pasional de hobby. Y me gusta, o sea, no lo puedo dejar, o sea, me llama la atención, o sea, si me dicen, ¿por qué te gustan ese tipo de cosas? No lo sé, simplemente te apasiona. Exactamente, entonces,
yo creo que muchos de los que estamos escuchando aquí en la radio, pues estamos por eso, ¿no? Porque Sí. creo que eso desconocido despierta una curiosidad, ¿no? Que no puede ser respondida, ¿no? Y yo creo que cuando empiezas a tener este tipo de cuestiones sobre el sentido de la vida, mucho tiene que ver, ¿no? Con la muerte, ¿no? ¿Qué va a pasar después de que mueras, ¿no? Y a mí me respondió muchas dudas, porque en primera me di cuenta que a lo mejor hay muchas religiones, ¿no? Budismo, hinduismo, ¿no? Sí. Musulmán, todo tiene una alegoría, una metáfora, hay mucha numerología en todo ese tipo de cosas. Y al final todo va a un mismo camino. Y yo aquí he encontrado muchas respuestas. O sea, sé que voy en un buen camino, pero aún así como que el humano a lo mejor con su debilidad de ser una persona finita y no tener la infinitud de la sabiduría de un Dios, seguimos, ¿no? Buscando, ¿no? En ese bosquejo de dudas, ¿no? Porque claro, las dudas jamás dan respuesta. Entonces, a mí me llama mucho la atención todo ese tipo de cosas, pero sí respondió grandes cosas en mí, porque pues yo, por ejemplo, mucha gente yo puedo ver en este medio que pues a lo mejor no creen en Dios, y buscan otras cosas, ¿no? Pero pues yo tengo la prueba, al menos porque pues yo decía, ¿por qué a mí me pasó esto, no? ¿Por qué vi a Jesús? Si yo no soy una persona que rezo todos los días, que no soy una persona dogmática, no tengo una vida práctica, no tengo ese modus vivendi de estar practicando este tipo de cosas. Pero lo que sí puedo decir es de que cuando yo vi al demonio, en mí se despertó una fe que cuando yo empecé a decir esto por la señal de la Santa Cruz, lo dije de una manera tan profunda que yo si quisiera decirlo ahorita, después de que pasó eso, no puedo llegar a ese lapso de madurez de las palabras, de poderme sentirme autorrealizado al invocar algo. No puedo porque a lo mejor estoy muy, muy distraído, muy despierto, tantas cosas que nos rodean en el mundo, en esta realidad a lo mejor llamada ficticia, ¿no? Pero claro, fue lo que me sucedió y pues quería comentárselos. Muy bien, amigo, ¿no? Pues te agradecemos. Hay una pregunta que está aquí pendiente y no la había yo visto. Y te la hace Daniel Romo precisamente. Dice, investigación, estas lecturas que has tenido, ¿te han llevado a la práctica del ocultismo? Es decir, ¿tú también eres practicante de ocultismo? Mira, soy muy novato en ese aspecto porque, o sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho el tarot, me gustan las cartas egipcias, las cartas francesas de Marsella, la quiromancia, todas estas adivinaciones. Creo que no te llevan a ningún lado, porque al final hay dos divisiones. O sea, yo, por ejemplo, estudiando filosofía te puedo decir que todo se responde con ciencia científica, pero la filosofía está en medio entre la ciencia oculta y entre la ciencia científica. Entonces, respondiendo a esa pregunta, creo que la filosofía, la sabiduría del conocimiento del ser humano, te puede a despejar un poco de estas dudas. Sin embargo, nada más te puede acercar a una verdad. No hay verdad absoluta, porque la verdad absoluta es incontenible para la sapiencia de un ser humano. Okay. O sea, no vas a encontrar ninguna verdad absoluta, por más que te esfuerces. Muy bien, amigo, pues yo te agradezco mucho y por supuesto que se vale manifestar todo este tipo de teorías, todo este tipo de ideas, porque justamente es lo que nos van forjando un criterio y así cada quien podrá sacar su conclusión sin que nadie te obligue ni te induzca a nada, ¿verdad? Muchísimas gracias, Irving. No, pues de antemano muchas gracias y pues es mi primera llamada después de hace muchos años de estarlos escuchando y pues para mí es una gran pres y un gran honor igual, amigo, poder estar con ustedes y muchísimas gracias. Que estés muy bien. Atención. Excelente. Okay, igualmente Gina y Nacho, cuídense mucho. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, gracias. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Perfecto. ¿Desde dónde nos escuchas? Desde Durango, México. Saludos a todos los amigos que viven por Durango y sus alrededores. Gracias. Enrique hoy está dando la palomita de los peludomaníacos que nos escuchan por allá. ¿Y qué nos quieres platicar? Muy amable, muy amable. Bueno, primeramente, buenas noches. Espero que estén todos muy bien. Claro que sí. Saludos a toda la audiencia y fue un privilegio porque que me habla. Muchísimas gracias, Con todo gusto, amigo, esta es tu casa, bienvenido. Mi relato es el siguiente. Yo aquí en Durango, yo tengo una hermana. Mi hermana vive en Madrid, España. Okay. Mi hermana y yo, bueno, pues crecimos juntos de chicos, toda esa onda. Sí. Tenemos mi papá, que para descanse, mi mamá todavía la tenemos, pero está un poquito enfermita.
Nosotros vivíamos aquí en un fraccionamiento X, bueno, fraccionamiento Huizache, aquí en Durango. No recuerdo muy bien, la verdad, cuántos años tendríamos mi hermana y yo. Mi hermana nomás me lleva 1 año de diferencia. Ella es un año mayor que yo. Uh-huh. Nosotros tenemos una vecinita chiquita, que era más chiquita que nosotros, y siempre iba a jugar con nosotros. Jugábamos con ella, a los muñequitos, toda esa onda, bla, 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 o sea, siempre jugando bien, toda esa onda. Sus papás siempre le permitían ir a jugar con nosotros. Iba a una vecinita más chiquita que nosotros. Bueno, yo supongo que mi hermana y yo tendríamos unos 7, 8 años. A lo mejor ella, la vecinita, tendrá unos 5. Lo que yo supongo, la verdad, les juro, no me acuerdo la edad. Uh-huh. Ni de nosotros, ni de la vecinita. Sí. Siempre iba a jugar con nosotros a la casa de nosotros. Siempre iba a jugar con nosotros. Y jugábamos que el otro, bla. En una de esas tantas veces que iba a nuestra casa a jugar, estaba jugando normalmente que el otro, la puerta de nuestra casa, del baño, estaba abierta. Sí. Okay. De repente estamos jugando, nuestra vecinita volteó para la puerta del baño que estaba abierta y se asustó, saltó y se asustó y se puso a llorar. Pero pues, ¿qué pasó? ¿Y qué onda? ¿Qué pasó? Y empezó a decir que un niño y que un niño y que un niño y que un niño y que un niño. Nosotros también pues notamos un poquito, le decimos a nuestra mamá, y lo que trató mi mamá pues fue ir con los papás de nuestra vecinita a decirles que había pasado, ¿no? Sí. Y ya fueron por ella, toda esa onda, y pues ya se la llevaron, que a lo mejor fue un susto, X cosa, no sé, a lo mejor te la aseguro algo. Así quedaron en esa onda. Lo que nos contaban nuestros vecinos no fue así. Después de eso que pasó la niña, en nuestro baño, la niña seguía viendo a un niño ya en la casa de sus papás, que lo veía que en el baño también de su casa, de sus papás, uh-huh, que abajo de la cama, que abajo de un sillón. Total de que siempre ella decía que veía un niño. Okay. Ya un niño. Los papás alarmados, por lo que nos contaban nosotros, alarmados, pues se levantaban y que buscaban, y ¿cuál niño? A la niña se la llevaban a dormir con ellos, y la niña simplemente seguía viendo al niño. Uh-huh. Ya el niño. Por todo lo que yo supe de mi mamá, y el caso fue un seguimiento. Uh-huh. Entre todos los vecinos, haga de cuenta, o sea, por ejemplo, vivíamos en un andador. Un andador es como prácticamente como 10 casas de un lado y 10 casas del otro. Uh-huh. Y todos los vecinos se dieron cuenta de eso. Todos le no, que llévela que con una adivina o que con una bruja, y que yo le recomiendo esto, y que allá, y que que el otro, y que a lo mejor, pues todo resultó que a lo mejor que era un duende que se quería llevar el alma de la niña. Uh-huh. Es lo que le hicieron a los papás. Uh-huh. Pues los papás alarmados, yo le cuento esto, porque mi mamá pues nos contaba a nosotros, y eso fue algo que a mí nunca se me olvidó. Claro. Entonces lo tengo presente, nunca se me olvidó. Entonces que un duende, que a lo mejor se quería llevar el alma de la niña. Total de que los papás hicieron, pues que haga este remedio, y que haga esto, y que una adivine esto, y yo no sé cómo se llaman, hechiceros, brujos, no sé cómo se digan. Total de que los papás hicieron mi lucha para que supuestamente la niña ya no siguiera viendo al niño. Ella le decía el niño. Pero la niña lo seguía viendo, y lo seguía viendo. Total de que se lo contaban a los vecinos, se lo contaban a mi madre nos contaba a nosotros, porque de esa vez pues ya lo que porque no permitieron pues que la niña fuera a nuestro baño, ¿verdad? Nosotros, claro, nunca hicimos algo de más, nada. Somos católicos siempre, nuestro Señor es Jesucristo, y siempre ha sido así. Físicamente, ¿cómo lo describían a ese niño? No recuerdo haber preguntado, pero ella lo veía como un nenito así chiquitito. Ajá. Y traía un gorro picudo. Pero la edad nunca se pudo saber, no sé si le preguntaba a la niña, no sé. La niña, lo que yo quiero saber que nuestra vecinita, la niña, le tenía mucho miedo. Ajá. Le tenía muchísimo miedo. Aún así que los papás se le llevaban a acostar con ella lo seguía viendo, y que abajo de la cama, y que abajo del sillón, y que en el baño, total que la niña lo seguía viendo. Lo seguía viendo. Pues total de que, no sé, como le voy a repetir, fueron, no sé, con adivinos, con brujos, con chamanes, no sé, total de que lo poco que yo me enteré así fue lo poco que yo recuerdo. Total de que así fueron pasando las cosas, y luego ellos tuvieron un accidente, ¿no? en carro. Ellos tenían un carro, tuvieron un accidente. Sí. Desgraciadamente la niña murió.
Ah. A la hora que tú nos estabas platicando de este pequeño niño y que te pregunté si les había descrito cómo era, nos dices que tenía un sombrero. A mí a la mente, Nacho, me vino en lugar de la aparición de un niño y por el tamaño que menciona, que a lo mejor hubiera podido ser un duende. Sí, de acuerdo a lo que también muchas personas les comentaron, ¿verdad? Que podría ser un duende. De hecho, cuando la niña lo comentaba, o sea, decía, o sea, que era chiquito, que tenía un sombrero, o sea, un sombrero así puntiagudo, que era viejito, que era chiquito y que era viejito. De hecho, cuando pasó, o sea, ellos tuvieron un accidente, tuvieron un accidente, desgraciadamente la niña murió. Oh. Todos llegaron a la conclusión, eso me pasó cuando tenía 7, 8, no sé, no recuerdo la verdad. Yo ahorita ya tengo, ya soy mayor, ya. Lo que yo supe, por vecinos y por todo eso, sí, que cuando tuvieron el accidente, que la única que sufrió el efecto del golpe fue la niña. Oh. Y a la niña prácticamente se le reventó la cabeza y se le salió el cerebro, supuestamente. Estuvo Digo, durísimo. yo no sé, yo no sabía, yo no sé. Creo que el cerebro se le cayó. Ella tiene un hermano mayor que ella. Ajá. Y le cayó en las piernas, que es lo que dice la gente. Y fue cuando dijo el hermano, oye mamá, mira lo que le pasa a Miriam. Y voltearon y la niña ya estaba muerta. Cuando ellos chocaron, la única que fue la afectada fue la niña. Oh, sí. Todos llegaron, yo también, bueno, ya ahorita que, bueno, pues ya cuando fui creciendo, llegamos a decir que supuestamente vino un duende y se la llevó. Se acomodó la historia perfectamente, ¿no? Para especular en ese sentido. Nada más que sabes que yo no creo que haya sido un duende el que haya logrado hacer ese, pues, tomar a esa pequeña, ¿no? O sea, un duendecillo, aunque fuera un demonio, vamos, que no fuera un duende, uno de esos seres elementales, porque cuando uno habla de un duende, habla de algo un tanto inocente, tal vez limpio, tal vez travieso, sí, pero a fin de cuentas, de acuerdo a la mitología, ¿no? Amantes de la naturaleza y cosas así. No son sanguinarios, o sea, no se caracterizan por ser sanguinarios, ni mucho menos que tengan ciertos dones para recoger las almas de las personas, mucho menos de los niños. O sea, pero en este caso, que le voy a repetir, lo vi en nuestra casa. Después de nuestra casa ya no lo pude ver y lo veía en la casa de sus papás. Bueno, y luego ya fue toda esa onda. Mira, lo que siempre nos retraen a nosotros, caballero, es que sinceramente, y no es que lo diga por mala onda, pero así fue, incluyendo a la niña que murió y al chico que ahorita creo que tendrá unos 20 y tantos años, 30 y tantos, no, 20 y tantos. Sinceramente, los papás los trataban muy mal. Súper mal los trataban a los dos, la verdad. O sea, al hermanito y a la pequeña. Exactamente, a los dos los trataban muy mal. De super groserías, les pegaban, los trataban prácticamente como animales. No sé si eso tuvo algo que ver para que la niña falleciera. Oh, sí, te entiendo lo que estás comentándonos. Fíjate, amigo, que a veces es difícil aceptar, ¿no? Muchas veces la gente se pregunta, ¿por qué Dios permite que sucedan esas cosas? ¿Por qué Dios permite caballero, exactamente. que muera gente inocente, niños, ¿no? Pero en realidad no sabemos cuál pudiera haber sido su destino si es que el Señor no los recoge de la manera que sea. Es decir, a lo mejor pudo haber tenido una vida muy tormentosa, con abusos, vejaciones, que pues no es nada bueno. Sí, sabemos que la muerte siempre nosotros la tomamos como algo terrible, pero cuando existe una fe, puedes tal vez entender o intentar entender que todo tiene un sentido, todo tiene una razón, ¿no? ¿No crees? Claro, no, sí, yo estoy consciente de eso. Pero repetir, caballero, o sea, sinceramente, como digo, o sea, los sí los trataban muy mal. De hecho, los papás de la chica se volvieron a embarazar. Tuvieron a otra hija. Sí. De hecho, le pusieron el nombre de la niña que falleció, se lo pusieron al revés. La niña sigue con vida. No sé si fue una elección divina, no sé, yo no sé nada de eso. Ah, qué duro. Pero les voy a repetir, sinceramente, nosotros, mi hermana y yo, mi mamá, nos fijábamos que de niños los trataban muy mal. Y a esta nueva pequeñita, esta chica que acaba de nacer, o no sé cuántos años tenga a la fecha, ¿a ella la tratan bien?
Mire, lo que pasa que ya después de que pasó eso, nosotros nos cambiamos ya para acá, para otro fraccionamiento. O sea, seguimos cerca de ahí, pero yo ya les perdí la pista, no sé. Pero lo que pasa que enfrente de su casa nosotros tenemos otra casa. Y yo, por ejemplo, a veces voy ahí a limpiar la casa, toda esa onda, y si veo y me saluda el niño ya grande, pues ya tendrá sus 20 y tantos años. Ajá. Ya si veo también a la hermana, y igual, y ya está grande. O sea, pero le voy a repetir, o sea, sí la veo, pero la veo así como que yo dije, si será ella toda esa onda, yo ya vivo aparte, o sea, yo cuando voy a la casa voy muy esporádicamente, nada más para limpiarla, pero él sigue viviendo ahí, venden hamburguesas ella fuera del andador y toda esa onda, pero como le voy a repetir, voy muy esporádicamente nada más a limpiar la casa para que vean que no está sola y pues no se roben lo poco que tenemos ahí. Claro. ¿Y este joven ya se ve, digamos, normal? Sí, él ya tendrá sus 28 años, sus 29 a lo mejor. Lo entiendo, pero no se nota... Le ha dado todo ya con su carrito y toda esa onda. No se nota traumado, ni mucho menos, o antisocial. No, yo hasta ahorita no lo hizo traumado. De hecho, me ha visto y hola Frank, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y me reconoce porque sabe quién soy. Sí. Híjole, amigo, qué historia nos acabas de regalar, Enrique, que tiene... esa dualidad, como siempre hemos mencionado, ¿no? Esa dualidad en donde podemos encontrar una parte negativa por demás, o sea, el hecho de que haya sido víctima de maltrato se conjunta con este asunto de que tenía cierto don de la evidencia la niña, porque podía ver estos seres, y empezó viéndola en algún lugar y después ya lo siguió viendo en su casa. Simplemente fue como una especie de detonante y después esto continuó. Aquí lo que le da un toque un tanto macabro, diferente, terrible por supuesto, es que haya fallecido la pequeña, ¿no? Exactamente, sí. Hijo. No, y te lo he repetido, o sea, todo el pueblo se dio cuenta, o sea, todos los vecinos excedieron, nos dimos cuenta de todo eso, y todos llegamos a la conclusión de, oye, pues que también cómo la trataban. Cómo la trataba muy mal. También al niño, pero yo que más a la niña, no sé si fue por más chiquita, no sé. Lo he repetido, o sea, bueno, también omito nombres, no, por seguridad toda esa onda. Y voy a repetir, o sea, no sé si la niña se le llevó un duende, y lo he repetido, o sea, eso yo siempre lo tuve en mi mente. Ajá. Y gracias a Dios, es que ahorita me dejaron comentarlo. Sí, claro. Pero lo he repetido, fue algo que a mí siempre se me quedó en la mente. Y también a mi hermana, nomás que ahorita mi hermana pues no está aquí, mi hermana vive fuera de México. Y fue algo tan sorprendente que yo siempre digo, siempre he tratado de buscar una explicación. Creo en fenómenos paranormales, creo lo que pasa. Sí. Yo vivo solo, gracias a Dios, nunca pasó nada aquí, yo estoy bien, a gusto, yo creo en Dios, yo soy católico, toda esa onda, pero yo siempre he tratado de buscar cuál fue la explicación de que esa niña viera, como ella decía, un niño en el baño de nuestra casa, de aquel fraccionamiento, y desde ahí la niña siempre iba un niño y decía un niño, y un niño, y un niño, y un niño, y el niño me sonríe, y el niño trae un gorrito, y el niño es viejo, y el niño, o sea, yo creo que lo veía de una forma macabra, no sé si el duende en verdad vino para llevársela, y nunca lo vamos a hacer. Pues sí, exactamente. Yo prefiero pensar que no fue un duende, sino que el Señor se apiadó de esta pequeña. Exactamente. Y le evitó muchos sufrimientos y vejaciones, y por otra parte les dio una lección a sus papás, ¿no? A sus papás. Porque es cierto, caballero, porque después de eso, caballero, ellos cambiaron, Sí. Y cambiaron con el chico grande, y cambiaron con su nueva bebé. Cambiaron mucho ellos. Enrique, pues una experiencia de vida para esta familia fuertísima y para todos los que pudieron presenciar lo que sucedió con esta pequeñita. Gracias por haber participado y ya sabes que te invitamos a continuar con nosotros cada noche y a participar cuando tú lo decidas. Muchísimas gracias. ¿Puedo mandar un saludo? Por supuesto. Bueno, le mando un saludo a Ceci, a Adriana y principalmente y especialmente a Mapat, que siempre estuvo ayudándome para que ustedes se comunicaran conmigo. Les agradezco muchísimo. También tengo otro relato, pero este será otra ocasión. Igual les agradezco, muchísimas gracias, amigos. En verdad, muchísimas gracias. Nunca me han comunicado aquí, nunca me han hablado. Les agradezco muchísimo. En verdad, gracias totales.
Amigo, muy pues, agradecido con ustedes. Y gracias por escuchar mi relato. al contrario, gracias a ti por compartirnos todas estas experiencias. Que tengas buena noche. Igualmente, gracias, muy amable. Hasta luego. El fantasma errante.